Muy buenas y bienvenidos a la primera colección de juegos clásicos. En este tipo de colecciones me centraré en juegos de hace 10 o 20 años, juegos que con el paso de los años se están convirtiendo en grandes clásicos. Y voy a empezar con esta primera colección con una de las series de juegos de carreras más importantes. Estoy hablando de la serie TOCA de Codemasters, y el primer juego que quería recordar es el TOCA Race Driver de 2003. Es un juego que disfruté mucho en mi PC, aunque era un port de PS2, pero lo que más me gustaba de este TOCA es que incorporaba un modo carrera muy interesante, con pequeños detalles muy destacables. En este juego tomamos el rol de un conductor de carreras de ficción llamado Ryan McCain, donde intentará seguir los pasos de éxito de su hermano y también de su padre, que murió en la pista de carreras cuando Ryan era un niño. What the hell was that? I can't... See, okay? Can anyone down there hear us? Oh my goodness! Jim, this looks serious. Can someone down there tell me what's going on? James Randall just blindsided McCain on the finish line. This looks bad. It's just unbelievable. And McCain's two sons, Donnie and Ryan, are here today. Heaven only knows what's going through their minds right now. This is just horrible. It's hard to know what to say. Así que el objetivo será llevar su apellido al éxito, y para eso habrá que ganar carreras. Uno de los pequeños detalles que me gusta mucho de este TOCA es que cuando estás en carrera y haces adelantamientos agresivos, al final de la carrera podremos ver animaciones donde el rival nos acusa de las acciones agresivas. Let it go. Let it go? I'm the sucker you knocked the hell out of, you bastard! Además, era un juego con una conducción muy buena. Los juegos de Codemasters siempre han destacado por su jugabilidad, y este TOCA no defrauda. Es un juego de conducción arcade, pero también tiene pequeños detalles de simulación. Yo destaco sobre todo su gran sensación de velocidad que tiene. Además, podremos conducir hasta 42 automóviles diferentes en 38 circuitos. También tiene un sistema de daños bastante interesante que después mejoraron en sus posteriores entregas, como por ejemplo en el TOCA Race Driver 2. Y en definitiva es un juego que los que vale la pena recordar. Para mí es un juego que tengo muy buenos recuerdos, y en estas colecciones el sistema de puntuación lo voy a separar en dos partes. Pondré mis valoraciones en estrellas y también pondré la nota que hay actualmente en Game Rankings. Y otro juego de la serie de Codemasters de TOCA que quería recordar es el Grid, un juego de carreras con una perspectiva más arcade, donde destaca carreras frenéticas en circuitos urbanos con unas curvas más cerradas, y sobre todo lo que me sigue impresionando este juego es su apartado gráfico. Esta vez el modo carrera del Grid empezaremos desde la parte de abajo del mundo del motor, para ir ascendiendo paulatinamente y al final fundar nuestro propio equipo ganador. V10 de 8 litros y medio y 500 caballos bajo el capó. Este coche no es ninguna broma. Al
Al ir venciendo carreras obtendremos reputación, dinero y diferentes ofertas para correr. Y como es costumbre en las series TOCA, tendremos a disposición alternativas tan diferentes como los bólidos de Le Mans, pruebas en jarama, carreras de agarre, pruebas de derrape, incluso los Demolition Derby. Con la reputación obtendremos nuevas licencias en cada una de las regiones. El dinero se empleará especialmente cuando dispongamos de nuestro propio equipo con la adquisición de vehículos y con las contrataciones de compañeros. El grid incluye por primera vez en la serie TOCA el flashback, donde podremos retrasar el tiempo por si hemos cometido algún error. Esto facilitará las frenéticas carreras. También quería destacar su apartado gráfico, era de lo mejorcito en aquellos años, una tonalidad de colores muy cinemática y unos circuitos espectaculares, variados y llenos de detalles. Otro aspecto a tener en cuenta son los desperfectos, están a un gran nivel de realismo y muy bien representado a nivel visual. Además repercutirá notablemente en las prestaciones del bólido. También destacó la IA, muy competitiva, e incluso veremos cómo cometen errores si les presionamos mucho. En definitiva, otro gran juego que recomiendo por si no lo habéis jugado, muy espectacular en todos los apartados. Para mí es un juego de 5 estrellas y en GameRankings tiene una puntuación de 86,5. La leyenda del oro perdido de Juárez se ha transmitido de generación en generación desde los tiempos de Hernán Cortés. Continuamos con un juego ambientado en el salvaje oeste y encontrar juegos de este tipo está bastante difícil ya que hay muy pocos, pero yo destacaría ahora mismo 3. Tenemos el divertido arcade Sunset Riders o la espectacular obra de Rockstar de Red Dead Redemption. Pero tenemos una tercera alternativa y es Cayo Juárez, sobre todo la versión PC, que tenía un apartado gráfico espectacular, era el típico juego que necesitabas un PC de la NASA para moverlo, pero ahora mismo se sigue viendo tremendamente bien. Además, realizaron un gran trabajo representando el ambiente del salvaje oeste. Y también destaca su historia y por el desarrollo de las misiones, variado y sorprendente en muchas partes del juego. Cayo Juárez nos encontramos con un juego de acción en primera persona con grandes elementos del género de la infiltración, que nos permitirá disfrutar de una auténtica historia basada en el salvaje oeste, encarnando a dos protagonistas totalmente diferenciados. Por una parte controlamos al joven Billy, donde disfrutaremos de episodios con misiones de infiltración, fugas, plataformas, incluso misiones de caza. Hola, Susie. Espera aquí. Vuelvo en un minuto. Quiero asegurarme de que Clyde está ocupado. Entre tanto, podrías lavarte un poco el polvo del camino. Y por otra parte, también controlaremos a nuestro segundo protagonista, el Reverendo Rey. El hijo de ese bastardo ha sido un lastre en esta tierra desde el día en que nació. Maldito cobarde. La jugabilidad del Reverendo Rey está muy bien hecha, produciéndose tiroteos muy espectaculares. Podremos aprovechar las habilidades del Bullet Time. Incluso también los típicos duelos de vida o muerte del salvaje oeste. En mi opinión es un juego muy recomendable volver a jugarlo por su gran ambientación, recordar su gran apartado gráfico y también por recordar a un gran personaje como el Reverendo Rey. Juego de 5 estrellas pero que en GameRankings tiene una nota algo baja, un 75,5, pero bueno, es un juego de los que vale la pena rejugar otra vez.
Seguimos con otra serie de juegos de carreras y en esta colección quiero recordar uno de los mejores Need for Speed, el del 2005 llamado Most Wanted. El juego sigue una historia diferente a la contada en la saga Underground y Underground 2, siendo por lo tanto un spin-off de la serie. El desafío que nos propone este Need for Speed Most Wanted es muy simple pero a la vez desafiante. Somos un tuner con un coche que quita lipo y aceptamos el reto que parece hecho a nuestra medida, en el que nos jugamos el buga. First I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Desgraciadamente lo perdemos, pero como somos muy duros de roer, no tiramos la toalla y decidimos volver a empezar desde abajo. Con un coche de lo más simple, una ciudad abierta con muchas pruebas y carreras, y el objetivo será ganarnos el respeto y desafiar a los 15 conductores más temerarios y buscados por la policía, y a partir de ahí tenemos mucho trabajo. Habrá que subir de nivel, ganar dinero, comprar coches, personalizarlos y como novedad y punto fuerte de esta entrega de Need for Speed, también de escapar de la policía. Suspect was last seen heading southbound through the campus interchange. Supervisor requesting you set up a quadrant ASAP. Units remain on code 6 status till further. Gráficamente, como veis, es un juego que luce bastante bien, sobre todo la versión PC, que es la mejor, y tiene una tonalidad de colores un poco apagada, pero al ser un juego de 2005 está bastante bien. Las cinemáticas están muy bien hechas, creadas en este mundo de ficción del Need for Speed, y es un juego que en su tiempo se llevó muy buenas críticas, a mí me dejó con un buen sabor de boca y es otro de los juegos que recomiendo volver a jugarlos, y es de los más valorados de la serie Need for Speed en Game Rankings con un 83%. Nice pinstripe. Multiple vehicle. Comm Center will pass this over to the tactile coordinate cover. 1085, dispatch, I need all available units to my location. Copy that, Charlie 4. I've got ground units clearing up and en route. Continuamos con un divertido juego del universo Mikomachi que combina el rol y el puzzle. El Clash of Heroes es un juego que nos cuenta la historia de 5 jóvenes de diferentes orígenes que se unen para enfrentarse a una terrible amenaza demoníaca. De esta manera, en la historia principal encarnaremos el papel de uno de los jóvenes héroes disponibles, de un total de 5, cada uno de ellos con su propia campaña. Además, sus historias se cruzan y hay puntos interesantes en la narración, por lo que lo más seguro es que los jugadores tengan buenos incentivos para superar la historia de esos héroes. En total, la campaña puede dar en torno a una treintena de horas, así que el final resulta un juego muy completo. El eje principal del Clash of Heroes son los combates, las fichas son nuestras tropas y se trata de unir 3 fichas. Si unimos 3 tropas horizontalmente creamos defensas y si lo hacemos verticalmente estamos atacando. Con esta simple mecánica el Clash of Heroes es capaz de entretenernos muchas horas, ya que los combates tal como iremos avanzando en la aventura serán mucho más exigentes y también más complicados.
Otro factor importante es que hay unidades especiales que pueden ocupar más casillas, así que debemos de tenerlo también en cuenta a la hora de construir nuestra estrategia, pues pueden ser muy útiles pero también dificultan nuestros movimientos en determinadas circunstancias. El equilibrio en este sentido será un factor decisivo en muchas batallas. Yo me terminé la aventura con varios personajes y es un juego que te puede dar muchas horas de entretenimiento. Y para quien le guste esta clase de juegos que mezcla el rol y los puzzles, seguro que no le defraudará. Para mi opinión es un juego de 5 estrellas y lo recomiendo si no lo has jugado. Continuamos con un juego con estilo clásico, donde lo más destacable era su modo multijugador o el modo cooperativo local hasta 4 jugadores, algo que se agradece y se echa en falta hoy en día. Su nombre es el Monster Madness Battle for Suburbia, juego del 2007. Es un juego de acción en tercera persona donde podremos escoger hasta 4 personajes diferentes, cada uno con sus habilidades. La misión es simple, es acabar con las hordas zombies de todo tipo hasta terminar con el típico boss final de cada fase. Grab the gate key. Get to the barn. The harder they fall. También podremos comprar armamento y ítems, que nos ayudará para acabar con los zombies de forma más fácil. La historia es contada en forma de cómic, pero no tiene mucho más, es un juego simple y directo que sobre todo destaca su modo cooperativo, que es muy divertido. No recibió grandes críticas y es un juego que quedó en el olvido, pero quería recordarlo en esta primera colección, porque es un juego clásico que recuperó la esencia de jugar hasta 4 jugadores en pantalla. Para mí es un juego de 3 estrellas, tiene cosas interesantes pero mejorables. One bites a death. Dodge this. That's good. Yippee-ki-yay, dude. Ah. Y vamos a terminar con Dead Space, uno de los juegos survival horror que más me sorprendieron. 2008 fue un excelente año de juegos, de títulos como Mass Effect, Fallout 3, Grand Theft Auto 4 o el mismo Grid que hemos visto en esta colección. Y la verdad que este Dead Space sorprendió y se alzó como uno de los mejores juegos del 2008. Los servicios de urgencia.
ahí abajo. ¿Qué ha pasado con el transbordador? Es nuestro billete a casa. En Dead Space encarnamos a Isaac Clarke, uno de los técnicos de ingeniería de una pequeña nave de rescate, el SC Kellion, que acude al auxilio del navío USG Ishimura. Un fallo de maniobra en el aterrizaje del Kellion causa su destrucción en los hangares del Ishimura. Cambia manual, ya. ¿Dentro del campo magnético? ¡Está loco! ¡Aborta! ¡No! ¡Podemos conseguirlo! Cabo, he dado una orden. El equipo de rescate descubrirá nada más pisar el gigantesco carguero que están aislados en su interior. No pasará mucho tiempo antes de que se cumpla el topicazo del género y nos separamos del equipo de rescate. A partir de entonces viviremos cerca de 15 horas de absoluto frenetismo en una de las campañas individuales más fascinantes e intensas en el género de los videojuegos. La invasión de estos necromorfos no solo convierte a los tripulantes de la nave en criaturas imposibles y peligrosas, sino que además está destruyendo la maquinaria del buque a una velocidad vertiginosa. Esto hace que el Dead Space, un título donde no debemos únicamente atacar a los enemigos y defendernos de ellos a golpes o tiros, sino que también deberemos de resolver puzzles para tratar de devolver a los dispositivos a su estado normal. Es difícil conseguir un grado de inmersión como el Dead Space logra con el usuario, y lo consigue fundamentalmente apoyado con una dirección artística sensacional. El apartado gráfico sonoro es espectacular y en lo jugable también es una delicia, así que para mí es un juego muy recomendado, y si no lo has jugado pues te estás perdiendo uno de los mejores juegos de survival horror que se han hecho, y para mí es un juego 5 estrellas sin duda. Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada.